Hola, mi nombre es José Ignacio Hernández Trejo y soy del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. El día de hoy les voy a hablar sobre los derechos humanos. Comencemos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e interdivisibles. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Veamos algunas de sus características. Dentro de las características podemos encontrar que los derechos humanos son inalienables. Esto que no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Siguiente, continuamos con los derechos humanos que son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. También contenemos con el principio de la universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y la no discriminación. El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentren ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos. El principio de indivisibilidad implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral todas las autoridades. Y por último, el principio de progresividad. Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. Continuamos. Veamos ahora la Declaración Universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A tercera, el 10 de diciembre de 1948 en París. En ella recoge 30 de sus artículos que son considerados como básicos, debido a la falta de consenso internacional que existía en ese momento sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos. Dentro de esta Declaración Universal hay muchos países que firmaron. Entre ellos, se sometió a la votación por los 58 estados miembros de la Asamblea General de la ONU, con 48 votos a favor y las 8 abstenciones de la Unión Soviética, de los países de Europa del Este, de Arabia Saudita y de Sudáfrica. Además, otros 2 países miembros no estuvieron presentes en la votación. En Sudáfrica decidieron abstenerse del voto y votar en contra, ya que estaban en contra de 2 principales derechos humanos, así como también en Arabia Saudita, el cual era el derecho a cambiar de religión, así como el derecho de elegir libremente de con quién se querían casar. ¿Cuáles son los derechos que vienen en nuestra Declaración Universal? Los artículos del 3 al 11 recogen derechos de carácter personal. Los artículos del 12 al 17 recogen derechos del individuo en relación con la comunidad.
Los artículos del 12, 18 al 21 engloban los derechos de pensamiento, conciencia, de religión y libertades políticas. Por otro lado, los artículos del 22 al 27 abordan los derechos económicos, sociales y culturales. Contenemos también los derechos emergentes. Estos suponen una nueva concepción a la participación de la sociedad civil, dando voz a organizaciones y agrupaciones nacionales e internacionales, que tradicionalmente han tenido poco o ningún peso en la configuración de las normas jurídicas, como las ONG, los movimientos sociales y las ciudades, frente a los retos sociales, políticos y tecnológicos que plantea la globalización y la sociedad global. Veamos ahora algunos ejemplos de su aplicación. Dentro de la realidad del estudiante en su sociedad, podemos encontrar que los estudiantes requieren transformar el conocimiento, las emociones y el sentido de responsabilidad en cada actividad. También deben de aplicar los principios de razonamiento y los argumentos para las decisiones de acción, que deben de concordar entre sí en base a la propia interpretación del nivel cognitivo y emocional. Esta es tarea de los docentes. De nuevo, se hace hincapié en las diferentes formas de violaciones de los derechos humanos que existen. Por ejemplo, en el marco de la discriminación, del racismo, de la prohibición de la libertad de prensa y de opinión, así como de tortura y de por qué, por ejemplo, la pena de muerte constituye una violación de la dignidad del hombre. ¿Y qué es lo que se puede hacer en contra? La misma importancia tiende a demostrar qué posibilidades pueden existir para enfrentarse a las violaciones de derechos humanos. Estas son situaciones a las que los estudiantes nos encontramos día a día. Puede ser cualquier pequeña acción la cual pueda violar nuestros derechos humanos, desde el violentar a algún compañero o compañera dentro del salón de clases, poner sobrenombres, y esto lo transformamos a nuestra sociedad, ya que tenemos un ente más grande a quien referirnos y nosotros somos las personas de cambio. Continuemos con un pequeño video. ¿Trajeron lo que les pedí? Sí, aquí está. Atlagua, ¿puedes empezar? Amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces, pero más amo a mi hermano, el hombre. Aprendí que lo mejor de la vida somos las personas. Yo traje esto. Aprendí que la música dice lo que sentimos. Yo dibujé al mundo contento, porque aprendí que el mundo solo puede sonreír si hay paz. ¡Los felicito! Todos los niños y niñas tienen derecho a la educación para ser mejores personas. Agradezco su atención y espero que tengan un buen día. Hasta luego.